Hola, mi nombre es Valentina Littman, soy sommelier y vengo a regalarles una guía personal para la elección de un vino especial. Surgen algunas preguntas cuando vamos a comprar un vino, como por ejemplo, ¿qué vino quiero tomar? ¿Cuál es el mejor vino para regalar? ¿Cuánta plata puedo gastarme? Estas y muchas preguntas más nos surgen y a veces no tenemos quien nos ayude a responderlas. Por eso les voy a compartir un machete de 10 puntos para que tengan en su cabeza para poder elegir el vino más especial para ustedes. Punto número 1. ¿Es un vino para una compra personal o un vino para regalar? Si es un vino para regalar, es importante tener cierta información que nos ayude a elegir el vino correcto para esa persona. Es importante ser intuitivos, ser observadores y tener cierta información que nos ayude a elegir el vino correcto para esa persona. Los sommeliers tenemos esa intuición y esa experiencia, digamos, de notar y escuchar estas cositas importantes para poder regalar el vino correcto. Qué difícil, ¿no?, que es regalar un vino cuando tenemos tantos estilos. Es importante que averigüen si la persona tiene ganas de probar nuevos estilos, es abierta o es un poquito más clásica o tiene ciertas preferencias por algún estilo u otro. Háganse esta pregunta, por ejemplo. Miren, les cuento, a mi mamá le encanta el vino dulce, pero a mi papá no le gusta el vino espumante. Ya con esas dos características o esas dos ideas, tenemos ciertos puntos que descartamos y otros que incluimos. Punto número 2. Si es para mí, ¿qué tipo de vino quiero tomar? ¿Qué vino me gusta? Entonces tenemos que empezar a pensar cuáles son todos los posibles estilos de vinos que existen en el mundo. Tenemos vino blanco. Si es vino blanco, si es seco o dulce. Si es vino rosado. Si queremos un vino naranjo. Si queremos... Bueno, primero, ¿qué es un vino naranjo? Es un vino que está elaborado con uvas con pieles blancas, pero está elaborado como un tinto. Es decir, que el contacto con la piel durante la vinificación está en contacto en todo momento y esto es lo que nos da el color más cobrizo o color naranja que le da nombre al estilo del vino. No es un vino que se elabora con naranjas. ¿Quieren un vino tinto? ¿Prefieren el vino tinto seco o prefieren el vino tinto dulce? Bueno, hay de los dos estilos. ¿Prefieren el espumante? ¿Prefieren los vinos fortificados, que son aquellos que se le añade un poquito más de alcohol? ¿Cuál es tu vino preferido? Punto número 3. ¿Por qué estoy yendo a comprar un vino? ¿Cuál es la ocasión que lo amerita? Es importante que pensemos en qué momento del año estamos. ¿Estamos en verano? ¿Estamos en invierno? ¿Hace frío? ¿Hace calor? En el caso si hace frío es mejor ir con algún tinto que nos arrope el alma, pero si hace calor algún blanco o un rosado refrescante. Pensemos si lo vamos a tomar durante la semana, durante el fin de semana, al mediodía para una comida más ligera o a la noche para una cena especial. Pensemos si lo vamos a tomar solos o acompañados. Aquí obviemos la frase de mejor solos que mal acompañados. Y si pensamos que vamos a tomarlo con un grupo de amigos o amigas, si es con un grupo de amigas para un brunch, un domingo al mediodía, donde vamos a estar despiertos, donde nos damos algún gusto especial y vamos a valorar el vino que abrimos, o si el vino va a pasar en segundo plano, vamos a estar con un grupo de amigos de noche, donde la gente no le va a estar prestando atención a qué vino está tomando. Entonces en ese caso les recomiendo comprar algún vino más ligero, más económico, obviamente siempre de un buen productor y saber lo que estamos tomando. Luego si es para una ocasión especial, ¿no? Si es para una fecha de aniversario, algún cumpleaños, si buscar en ese caso tal vez algún vino con una fecha de nacimiento, si es para ahogar penas. En este caso les recomiendo tal vez que vayan por algo más fuerte que un vino o un vino muy especial, icónico, que no les haga olvidar nunca el momento y puedan recordarlo por siempre. Punto número 4. ¿Lo voy a tomar solo o lo voy a acompañar con alguna comida? En este caso tenemos que pensar con qué vamos a acompañar el vino. Si vamos a acompañarlo con pescado, con carne, con comida vegetariana, con algo dulce. Ahora voy a aprovechar para derribar algunos mitos. No es cierto que el vino blanco solamente va con pescados y con vegetales. Depende el pescado y cómo es, si es fresco, si tiene más tenor graso. Elegir algún vino blanco o incluso algún vino tinto con estos pescados más intensos y más grasos. Incluso también el tinto no va solo con carne, porque depende qué tipo de carne podemos elegir también incluso algún blanco. Tenemos carnes blancas que van fenomenal con algún blanco con un poco más de estructura. Y obviamente podemos dejarnos el vino tinto para la carne roja. También podemos pensar en el espumante. El espumante es un tipo de vino que aguanta y puede maridar muy bien con todo tipo de comidas.
podemos tomar un menú de degustación con 15 diferentes platos y el espumante se va a adaptar y va a armonizar de manera excepcional todo tipo de alimentos. ¿Y algún vino blanco incluso para combinar con chocolate? Algo que pensaríamos que va mejor con algún vino tinto dulce o con algún vino tinto seco, pero incluso hay algunos chocolates, por ejemplo, con naranjas, con almendras, que van súper bien para este momento de sobremesa que no nos imaginamos. Punto número 5. La elección más difícil. ¿Qué uva elegir? Tenemos que pensar no solamente en el Malbec o Cabernet Sauvignon, que generalmente siempre caemos en las mismas variedades. Les voy a tirar algunos tips y les voy a contar de las variedades más principales que podamos tener en mente y las vamos a asociar con diferentes aromas o sabores. El mundo del vino es todo un lenguaje y hay que empezar a aprender un poco de él para poder expresar qué es lo que nos gusta. Dentro de las variedades blancas vamos a dividir entre aromáticas y menos aromáticas. Dentro de las aromáticas en Argentina podemos encontrar Sauvignon Blanc, que se da muy bien en zonas frías. Cambia mucho si es un Sauvignon Blanc de montaña o si es un Sauvignon Blanc de clima marítimo. Hoy tenemos algo de Sauvignon Blanc plantado en la costa de Buenos Aires. Así que es un plano totalmente diferente al estilo del Sauvignon Blanc montañoso. Luego tenemos el Torrontés, que es una de nuestras variedades reinas aromáticas de nuestro país, que se da muy bien en el norte, en Salta, en Cafayate, pero hoy en día también hay grandes ejemplos en Mendoza e incluso en la Patagonia. En Salta van a encontrar un torrontés súper expresivo, muy perfumado y aromático. Y a medida que vamos bajando en el país, vamos teniendo un clima más frío y más fresco, por lo tanto, esa fruta tropical que encontrábamos en Salta, en Cafayate, con ese estilo de variedad, vamos a buscar tal vez en vez de una fruta un poquito más madura, una fruta un poquito más verde, incluso bastantes notas herbales. Y luego también tenemos la Riesling, que es una variedad reina aromática en el mundo, sobre todo en el centro de Europa, específico de Alemania y Austria e incluso también Alsacia, pero aquí en Argentina todavía se escucha poco, pero hay grandes productores que decidieron traer esta variedad, plantarla y expresarla, y hoy hay grandes ejemplos de esta variedad también incluso. Es una variedad donde van a encontrar algo de miel, algo también de un dejo terroso, incluso algo de damasco. Luego tenemos las variedades que no son tan aromáticas, como por ejemplo el Chardonnay, el Semillon y el Chenin Blanc. Dentro del estilo de Chardonnay vamos a poder encontrar un perfil muy diferente si viene de clima frío o si viene de clima más cálido. Si viene de clima frío van a encontrar un perfil de fruta más fresco, más verde e incluso algunas notas más florales. Mientras que si viene de un clima más cálido podemos encontrar mango, melón, miel. Ahí pueden usar la regla de las 3M. Luego tenemos un perfil de fruta para el semillón, por ejemplo, que nos da notas más de damasco, también incluso de miel, y se da muy bien en Mendoza e incluso en Río Negro. Hay grandes ejemplos. Y luego tenemos el Chenin Blanc, que es una variedad donde lo que más se destaca es esa nota de membrillo, y es también una variedad con un toque mineral súper predominante. Dentro de las variedades tintas que tenemos en Argentina, por orden de intensidad que pueden encontrar en la mayoría de vinotecas, son el Pinot Noir, que es una de las variedades más ligeras que podemos encontrar en el mundo, originaria de la Borgoña en Francia. Es un vino tinto muy ligero con un tanino muy suave, donde la fruta más fácil que van a encontrar es mucha fruta roja, desde frutilla, cereza negra e incluso algunas notas de setas. Luego tenemos nuestra emblemática Malbec, que depende mucho de dónde esté plantada, nos va a dar un perfil de vino totalmente diferente. Podemos encontrar algún Malbec más redondo, un poquito más amplio y un poquito más suave en zonas un poco más cálidas, mientras que en zonas más frías, como en las partes más altas del Valle de Uco o incluso en la Patagonia, nos va a dar un perfil mucho más fresco y crujiente. Luego tenemos el Cabernet Franc, donde hay grandes ejemplos también de esta variedad. Es un tipo de vino que nos va a dar una fruta negra, pero con un toque verde y herbal. Luego tenemos el Cabernet Sauvignon, que es un poquito más estructurado y tiene un poquito más de potencia y es un poco más fuerte, digamos. Obviamente depende el método de elaboración que tenga este vino. Y luego, por último, otra variedad también que podemos encontrar bastante es la Syrah, que lo más característico de esta uva es esa nota especiada
que lo van a encontrar seguro. Punto número 6, ahora un tema muy importante, el precio. Por suerte hoy en día hay vinos de precios muy accesibles de bodegas más pequeñas que nos están sacando novedades y creatividades impresionantes. No es verdad que el vino más caro es el mejor vino y el vino más económico que podemos encontrar en una tienda tal vez es un vino malo. Es muy importante que tengan en cuenta todos los puntos anteriores de los cuales estuvimos charlando para elegir el vino más indicado para ustedes. Punto número 7. ¿Será un vino para disfrutar en los próximos días o un vino de guarda? En el caso que quieran comprar un vino de guarda, generalmente son un poco más costosos, pueden que necesiten un presupuesto un poquito más grande porque son vinos que su elaboración es un poquito más compleja y más costosa. Hay gente que compra el vino del año en que nacieron sus hijos y lo abren cuando cumplen determinada edad. Para eso es importante que cuenten o con una cava o con un espacio que tenga baja luz, una temperatura constante de unos 12 grados, incluso también que haya poca vibración en el ambiente y mantenerlo siempre acostado. ¿Por qué es importante mantenerlo acostado? Para que el corcho siempre se mantenga húmedo en contacto con el vino. Si el corcho se seca, a nosotros querer abrir la botella se nos va a romper. Y otro punto importante es ¿cuánto tiempo dura un vino abierto? Seguro que es una pregunta que todos se hacen y generalmente cuando estamos solos nos cuesta abrir una botella de vino porque creemos que se nos va a malgastar o se nos va a desperdiciar en muy poco tiempo. Bueno, en este caso les digo que unos 5 días aproximadamente puede durar el vino abierto. Igual es importante que si ustedes se van a tomar una copa nada más y luego quieren ir guardando la botella de vino, sepan que es importante abrir y rápidamente cerrar la botella para que se oxigene lo menos posible y pueda durar el máximo tiempo. Punto número 8. ¿Cómo leer una etiqueta de vino? Toda la información que encontramos en una etiqueta nos va a dar muchas características del vino en su interior. En este caso, el nombre del vino coincide con el nombre del dueño de la bodega. Luego tenemos el nombre de la uva, que en este caso es un Malbec, la región de donde proviene, que es el Valle de Uco, dentro de la provincia de Mendoza, dentro del país Argentina. Y también tenemos la indicación de la añada. Es muy importante que cuando compren un vino pregunten o tengan ciertos datos de cómo fue esa añada en particular. Si fue una añada fría, fue una añada más cálida, nos va a dar un perfil de fruta y un estilo de vino diferente. En la contraetiqueta tenemos una información un poco más detallada de lo mismo que encontramos en la etiqueta frontal. En este caso nos indica que es un 95% de Malbec y un 5% de Cabernet Sauvignon. Con todos los detalles que les di de las diferentes variedades de uva podemos entender el estilo del perfil que tenemos dentro de la botella. Luego incluso nos dice en qué tipo de suelo estuvo plantado dentro del Valle de Uco, que es un suelo calcáreo. Nos dice también cómo estuvo elaborado y vinificado este vino. Esto fue en concreto, fue una crianza en cemento y a su vez en fudres de madera, de un tamaño bastante grande. Por lo tanto, nos dice que el contacto del vino con la madera fue mucho más leve que en un elemento un poquito más chico como en una barrica. Luego también tenemos la indicación de la graduación alcohólica. Cuanto menos graduación alcohólica, más fresco, más acidez y menos madurez en el vino. Y eso nos los da la zona en donde esté plantado. Punto número 9. Los últimos tips antes de disfrutarlo. Es importante la temperatura correcta. Cada vino tiene su temperatura indicada. Si no tienen una cava, pueden enfriarlo en la heladera. Incluso en una frapera con un poco de sal para que enfríe mucho más rápido. Luego, como comentábamos antes, elegir la comida indicada para acompañarlo. Por último, elegir la copa correcta. Hay diferentes copas para diferentes estilos de vino si nos ponemos muy exquisitos. Pero yo les recomiendo que sea una copa de cristal en vez de una copa de vidrio, porque la copa de cristal tiene poros y es mucho más agradable, incluso cuanto más fina es. Y tengan cuidado que es mucho más delicado. Se estarán preguntando cuál es la temperatura ideal para determinado vino. Tenemos muchos estilos de vino, por lo tanto hay muchas temperaturas correctas para cada uno de ellos. Pero en líneas generales tenemos los espumantes que se suelen tomar fríos de heladera a unos 5 grados. Luego tenemos los blancos que depende de su intensidad, son más frescos o un poquito más cálidos, entre 6 a 12 grados. Y los tintos también, dependiendo si son más ligeros o más estructurados, van entre 13 y 14 grados hasta 16 grados, temperatura ambiente. Es importante que se arriesguen, es importante que salgan de lo habitual y cuando vayan a una vinoteca y pidan por
un Malbec o un Cabernet Sauvignon o un blend, siempre pregúntenle al sommelier o quienes los asesora si hay algún vino similar a la variedad de uva que ustedes siempre suelen pedir. En este caso, en Argentina tenemos un montón de uvas con perfiles similares, simplemente que hay que poder descubrirlas. También otra idea, si van a tomar entre amigos, es que cada uno de los integrantes que van a aparecer en su cena o en su reunión, que cada uno traiga una botella de vino diferente. De esa manera, entre todos van a poder probar una gran variedad. Otro punto a tener en cuenta me parece que es si visualmente cuando vemos una botella con tapa rosca o corcho, estamos hablando de calidad, estamos hablando de si es de tapa rosca, es un vino para guardar por pocos años, y si es de un vino con corcho, es un vino para añejar y es un vino de mayor calidad. Bueno, les cuento. La tapa rosca utiliza un tipo de material que es mucho más ecológico y a su vez es mucho más económico. Entonces es una alternativa que muchas bodegas están teniendo en cuenta. A su vez, con ya casi unos 20 años de experiencia en el mundo del vino a nivel global, se están dando cuenta que el vino puede envejecer muy bien con tapa rosca. Así que es un mito que con el tiempo nos están dando otra alternativa y otra lección. El corcho tiene muchos pros y muchos contras. El corcho nos facilita el añejamiento en un vino, nos facilita la microoxigenación, pero al mismo tiempo es mucho más caro conseguir un buen corcho y a su vez el corcho nos puede contaminar el vino con un hongo muy famoso llamado TCA. Por lo tanto, después de tanto esfuerzo que el productor hizo cada año para elaborar su vino, puede ser afectado simplemente por la elección del corcho. Hay un porcentaje que siempre se contamina, así que es un riesgo que cada bodega toma al elegir qué tipo de corcho va a invertir o no. Punto número 10. Llegó el momento de disfrutarlo. Ahora llegó el momento de abrir el vino. ¿Cómo podemos saber si un vino está malo antes de abrirlo? Bueno, hay algunos puntos a tener en cuenta. Si el vino ven que respiró mucho y el nivel de altura que tiene el vino es más bajo de lo que ustedes están acostumbrados a observar, puede ser que el vino haya respirado de más, por lo tanto, puede ser un vino que haya recibido más oxígeno y esté un poquito más oxidado. Luego, les voy a mostrar cómo abrir una botella de vino correctamente. Siempre mirando hacia adelante, si es que tenemos una persona que nos está observando cómo estamos abriendo la botella. No la giramos, la mantenemos siempre estática. Ven que estoy dando muchas vueltas con la parte del serrucho del abridor, porque me quiero asegurar que cuando yo haga el corte y tire hacia arriba la cápsula, no rompa esta parte de la cápsula que es parte de la vestimenta del vino. Entonces, para hacerlo de una manera prolija, hago un corte transversal y simplemente levanto. De esta manera hice un corte limpio y prolijo. Luego nos aseguramos de tener una servilleta para poder limpiar cualquier tipo de material que nos haya quedado de la cápsula justo en el vértice donde vamos a abrir el corcho, para que no caiga nada dentro del vino. Cuando metemos el espiral ya nos podemos dar cuenta del estado del corcho. Si es un corcho que está muy seco o que está muy húmedo, nos va a indicar si estuvo correcto la manera en la cual el vino ha envejecido o no. Es importante que cuando metemos el espiral del sacacorcho lo hagamos hasta el fondo para que todo el corcho esté correctamente agarrado y cuando tiremos hacia arriba para sacarlo no se nos rompa el corcho por la mitad. También es importante que cuando estemos sacando el corcho de la botella lo hagamos lentamente sin hacer mucho ruido. El plop supuestamente está mal, pero si están en confianza en su casa lo pueden hacer. Y luego, cuando sacan el corcho, es importante limpiar la boca de la botella para evitar que caiga cualquier residuo que haya quedado del alcornoque del corcho. Llegó el momento de servir el vino. Y también la elección si queremos decantarlo o no. Si tenemos prisa y tenemos ganas de que el vino se oxigene en el menos tiempo posible, les recomiendo un decantador. Si no, podemos servirlo directamente en copa y se irá abriendo a medida que lo vamos tomando.
Y ahora que abrimos la botella de vino, ¿cuánto tiempo nos va a durar abierta? Generalmente entre 3 a 5 días. Pero yo les recomiendo, si saben que solo se van a tomar una copa de vino, sirvan la copa y rápidamente usen el mismo corcho o incluso algunos de silicona que se pueden comprar para poder taparlo rápidamente y guardarlo en la heladera. Y así se aseguran que el vino oxigenó lo mínimo posible y lo van a poder disfrutar en sus correctas condiciones durante aproximadamente esos 3 a 5 días. Espero que les haya gustado todas las recomendaciones que les di. Ahora solo queda disfrutar, descorchar y atreverse a nuevas experiencias. El mundo del vino es enorme y espero poder compartirlo con todos ustedes en nuevas ocasiones.